Tienes, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Ya estamos listos para dar el mensaje del día de hoy. ¿Qué tal su semana, hermanos? Bendecida y en victoria, esperemos. Sí, gracias a Dios por una semana más que nos permite. Estaba a la hora de la comida platicando con mi mamá y vemos cómo ya estamos en el cuarto mes del año, bien rápido. Ya estamos a vísperas, esta semana ya la semana mayor. Ya celebrando el amor de Dios, de su sacrificio. Eso es lo que vamos a tener esta semana. Bendecidos que estamos. El día de hoy, mis hermanos, la prédica le pusimos por ahí como título: Prepárate, tienes una batalla. Dile al hermano que tienes a un lado: prepárate, tienes una batalla. Están en confianza, hermanos. No hay necesidad del codazo, nada más con que les digan que tienen una batalla está bien. ¿Sí? Yo sé que ya estaban cómodos, pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo base que está en Efesios 6:12. Efesios 6:12, ¿me ayudan? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Mis hermanos, al día de hoy, muchos cristianos están pues sin avance en sus vidas. Tienen un propósito de parte de Dios, pero está estancado por ahí ese tema de lo que tienen que hacer. A veces cuesta reconocer que tenemos algunas fallas y seguimos intentándolo, pero con nuestras propias fuerzas, y vamos y avanzamos y no podemos porque no reconocemos lo principal, que es que tenemos una lucha, y es una lucha espiritual. El enemigo siempre va a estarnos fastidiando y siempre va a estar ahí. Cuando ustedes estén en el camino del Señor, cuando ustedes como lo están, siempre va a estar por ahí poniendo, ahora sí que esos argumentos, esos pensamientos en nuestra mente que nos impiden avanzar. Nosotros ciertamente ya somos hijos de Dios, pero en otro tiempo no lo éramos enemigos. Déjenme les leo rápidamente en Romanos 5:10. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Dice el primer verso: cuando éramos enemigos de Dios. Como les mencionaba ahorita, nosotros en otro tiempo, si no estábamos con Dios, estábamos con el enemigo, estábamos con el adversario. Y termino el verso 10, ahí mismo dice: Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida en Cristo. Los argumentos que les menciono, hermanos, los argumentos, los pensamientos con los cuales trabaja el enemigo, son ni más que esos pensamientos que nos dicen: tú no sirves de nada, tú antes eras tal cuestión u otra, tú vas a la iglesia, tú te congregas. Cuando vienes en esos momentos de pedirle a Dios, vemos que no hay respuesta y decimos: no, pues Dios no me escucha, yo creo que esto no sirve, a lo mejor yo oro a Dios y no sirve. Tenemos así muchos ejemplos, pero todo eso viene de parte de los argumentos, de los pensamientos que va poniendo el enemigo. Recordemos que el campo de batalla del enemigo es la mente. Nosotros como hijos de Dios sabemos que ya no puede entrar el enemigo en nuestro corazón, está ocupado por Jesús, pero la mente sigue estando ahí y sigue siendo una dificultad para nosotros. Dando un ejemplo, no quería hablar de fútbol, pero voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos por ahí ese jugador que lo contrata a otro equipo, ¿sí? Pasa mucho en el fútbol, y de repente tienen un encuentro. Esos excompañeros de este jugador, que es muy valioso, ya saben cómo juega, saben que por ejemplo se va por la banda y de repente ya saben que dribla hacia la izquierda, ya saben que a lo mejor por aire va muy bien para remates de cabeza, ya lo conocen muchas fortalezas de ese jugador, pero también conocen sus debilidades. Ahorita, como le mencionaba, en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Alguien conoce el tema de los algoritmos, el algoritmo de Facebook, de Google? ¿Qué pasa con él? A veces estamos en una plática, en una charla, mencionando que a lo mejor ocupamos asegurar el coche, y entramos a Facebook y de repente, sorpresa, tenemos como 10 anuncios de aseguradores diferentes,
ya mencionándonos lo que vamos a necesitar, ¿no? El algoritmo conoce nuestros gustos, nuestras decisiones que tomamos a veces, nuestros pensamientos, conoce muchas cosas, es algo sorprendente. Pero se imaginan, si un algoritmo lo puede hacer, imagínense el enemigo, lo que puede hacer con nosotros. El enemigo ya conoce nuestros gustos, ya conoce nuestras comodidades, él sabe lo que nos gusta. Es importante que sepamos y que reconozcamos que tenemos una lucha espiritual. Al entenderlo, ya el enemigo ya no nos va a llevar ventaja. Ya nosotros también vamos a saber que no es la persona, lo que vamos a leer, no es lucha contra carne ni contra sangre. ¿Sí? Vamos a tener ese ataque del enemigo. El día de hoy les voy a compartir tres herramientas o tres puntos importantes para poder contrarrestar a los ataques del enemigo. Uno de ellos ahí en el contenido es la oración, el otro es la palabra de Dios y el otro punto es la fe. Vamos a ver qué nos quiere decir cada uno de los puntos para poder reforzar cuando vengan esos ataques del enemigo. Y antes de comenzar, quisiera leerles 2 Corintios 10, del 3 al 6. En la Reina Valera dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para la destrucción de qué, hermanos? Fortalezas. Esas fortalezas que ya tenemos en nuestra mente, que hemos arraigado con el tiempo, que en otro tiempo no éramos hijos de Dios y que ya teníamos como hábitos, como costumbres que ya tenemos y que no nos hemos deshecho de ellas y que nos hacen daño. Continúa en el 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La palabra de Dios lo dice, tenemos que llevar esos pensamientos cautivos para ya no tenerlos y poder avanzar. Ese ministerio, ese propósito que Dios te puso ya no puede estar estancado, tiene que avanzar. Tenemos que dar ese paso de fe para lo que sigue. ¿Me ayudan a orar? Cierren sus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí, Señor. Te doy gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, de poder congregarse, Señor, de poder estar listos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas el día de hoy, Señor, que tú seas a través de mí, Señor, que esa palabra tuya totalmente en todo momento, Señor, y que nos permita salir mejor de cómo entramos. Danos esas herramientas, Señor, esas fortalezas que vienen en ti para derribar los argumentos que nos pone el enemigo, Señor. Ayúdanos a crecer en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el primer punto es la oración. La primera referencia que vamos a leer es Mateo 18, del 19 al 20. Ahí lo tienen en la presentación, está ahí en la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer. Esto es parte de un mandamiento de parte de Dios y es parte de una ordenanza de parte de Dios. Dice Mateo 18, del 19 al 20. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Habemos aquí más de 2, más de 3 en este lugar. Podemos ponernos de acuerdo y Dios nos lo va a conceder. Por eso es importante tener estos tiempos de oración. Muchos creyentes, mis hermanos, no reconocen lo trascendente y lo importante que es la oración. Al día de hoy muchas iglesias no tienen ese tiempo. Nosotros aquí en DEA San Nicolás lo tenemos tanto en la mañana, lo tuvimos ahorita en la tarde, lo tenemos todos los días a las 4 de la tarde. O sea, sin duda es algo principal, algo primordial de nuestro culto. Hay iglesias que no lo tienen, ¿sí? Tal vez a lo mejor también hay hermanos que no les guste o no se sientan por ahí cómodos con dar sus peticiones de oración. Tal vez llegan esos argumentos del enemigo y te dicen, ¿sabes qué? Tu petición a lo mejor no es tan importante. Tal vez por vergüenza. Dices, ¿sabes qué? Oye, no, qué vergüenza, que te vas a exhibir con los demás hermanos tu necesidad. Y lo peor de todo sería que
pues no creamos en el poder de la oración. Esa sería la parte principal que estaría por ahí mal. Mis hermanos, vamos a suponer que en esta iglesia la necesidad de todos como hermanos sea económica. Y la siguiente semana vamos a invitar por ahí a nada más ni nada menos que a Carlos Slim. Va a venir aquí a la iglesia, él se va a parar acá enfrente y va a tomar los nombres de ustedes para elaborar el cheque, claro. Y su petición de oración, claro que va a ser económica. ¿Cómo sería eso? Estaríamos, yo creo que no, yo creo que nadie se quedaría sin levantar la mano, ¿están de acuerdo? Y yo creo que si lo pensamos más allá, iríamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos a invitarlos, porque va a estar Carlos Slim resolviendo las situaciones económicas que tenemos. A veces nosotros no dimensionamos a quién le estamos orando. No estamos dimensionando que estamos orando al Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Incluso de lo que nosotros no conocemos. Él ya lo creó. Es algo que necesitamos nosotros tener en nuestras oraciones. Necesitamos tener esa certeza de saber que cuando levantamos la mano podemos poner esa petición de oración y que Él va a obrar. Lógicamente que es en su tiempo, pero va a ser en el tiempo perfecto de Él. No les menciono los temas de los retos de oración porque son a las 6 de la mañana y eso sí de plano muchos no se levantan. No nos levantamos, pero también existen. Por ahí lo tienen los chavos. La siguiente referencia no está ahí en la presentación, es Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Justamente acabamos de terminar, y les comparto, hermanos, en el grupo de intermedios, un estudio que fue de 4 semanas, hablando de la oración, hablando de la importancia de la oración, hablando del poder de la oración, y veíamos ayer, justamente es un tema para ellos, pero veíamos un superhéroe que el principal poder que tenía era la oración. No dejemos que a nosotros se nos pase esa arma tan invaliosa que tenemos de parte de Dios, que es tener esa relación con Dios y estar orando de continuo todo el tiempo, con la seguridad de que Dios va a orar en nosotros. Un punto también importante a destacar en la oración, eso sí viene ahí en la presentación, es en Isaías 56:7. Sí les menciono lo que está y lo que no está en la presentación, porque luego los chicos de multimedia se van a volver ahí. ¿Dónde está? Isaías 56:7, palabra de Dios para todos. Dice: yo los traeré a mi santo monte y haré que sean felices en mi casa de oración. Aceptaré en mi altar sus ofrendas, que deben quemarse completamente, y sus sacrificios. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice el Señor: se regocijarán en mi casa de oración. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros oremos juntos, que no estemos por ahí. Es bueno que oremos nosotros en la intimidad, también nos lo dice nuestro Señor Jesús, pero es importante que también lo hagamos juntos. Fíjense, las iglesias antiguas de países soviéticos tienen sus capillas, las llaman casas de oración. Qué tremendo que la iglesia, donde nosotros tenemos nuestro refugio, se ha llamado casa de oración. No dejemos esa oportunidad que tenemos, mis hermanos, y créanme que a veces sí da un poco de vergüenza a lo mejor levantarnos y decir alguna petición, pero sin duda, si para nosotros es complicado a veces, yo creo que sería, ya en conjunto con toda la iglesia, sería más sencillo resolver alguna situación. Muy bien, como primera herramienta entonces tenemos la oración. Segundo, vamos a ver la palabra de Dios. Ahí les voy a pedir que me ayuden, mis hermanos, en Mateo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Amén. Lo leemos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad
mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en tierra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez llegó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todo lo del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si Mostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hace unas semanas, mis hermanos, les compartía el tema del desierto. Hablábamos de esta situación en la cual Jesús, antes de comenzar su ministerio, es llevado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto. ¿Sí? Ahí tiene esta serie de cuestiones que el enemigo trata de tentarle, y lo dejamos como base en esta segunda arma que necesitamos para derribar los argumentos falsos del enemigo, que es la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de la palabra de Dios? Que nosotros no la leemos. Ese es el detalle. No leemos la palabra de Dios. Queremos que Dios te hable, queremos que Dios nos revele, quieres que Dios te dé respuestas, quieres que Dios te revele en su libro las cosas que tienes que hacer, justificarlas y demás, pero no lees la palabra de Dios. Entonces, por ahí tenemos un tema complicado. ¿Y qué pasa? Nos justificamos. A veces por ahí no tenemos tiempo, el trabajo, a lo mejor por ahí también la cena, tengo que hacer la cena, tengo que cuidar a los niños, tengo mucha tarea, no puedo leer la palabra de Dios, no hay tiempo. Oye, a lo mejor una serie, a lo mejor en Netflix, yo creo que está bien porque es bueno que también me relaje, pero no hay tiempo para leer la palabra de Dios. Y así nos vamos justificando, hermanos. A veces nos quedamos cortos y nosotros como cristianos no leemos la palabra de Dios. Si por ahí hacemos una pregunta ahorita, no la vamos a hacer para preguntarles qué versículos son sus favoritos. Tal vez algunos sí tengan algún versículo favorito, algunos no. Si vamos a otra pregunta y sabemos cuál fue tu último versículo o último libro que leíste de la Biblia, tal vez la respuesta sea Mateo 11, lo que acabamos de leer ahorita, porque no hemos leído en toda la semana. Es importante que leamos la palabra de Dios continuamente. Si por ahí, mis hermanos, yo les dijera que dejaran de comer durante unos meses, yo creo que me juzgarían y me dirían, no, sabes que el hermano está mal, vamos a ignorarlo. Y es una realidad, nosotros necesitamos la comida para sobrevivir. Si no comemos, nos debilitamos y finalmente morimos. La Biblia no es una opción, la Biblia es una necesidad. No puedes crecer espiritualmente fuerte si no tienes la palabra de Dios. Sin embargo, muchos cristianos están espiritualmente hambrientos y débiles porque ignoran el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que viene ahí. Nosotros, lo vuelvo a repetir, la Biblia no es una opción, sino es una necesidad. Y no vamos a crecer si no la tenemos. Les tengo otra referencia que no está ahí en la presentación, que es en Job 23:12. Fíjense lo que dice esta versión, dice, nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que a mi comida. Una pregunta, mis hermanos. ¿Es la Biblia tan importante para ti? ¿Es como una primera necesidad, así como comer, como respirar, como tantas cosas que tenemos? Debería de serlo. Cada una de las mentiras que el enemigo le dijo a Jesús cuando lo tentó, fueron destruidas por el Señor Jesús a través de la palabra. En todas y cada una de las tentaciones, Él citó las Escrituras. Si el enemigo viene con nosotros, ¿cómo le vamos a responder? ¿Tenemos también esa palabra en nosotros para poderle contestar? Es importante que meditemos en ella. Meditar en la palabra de Dios. Hay muchas corrientes últimamente, mis hermanos, y a lo largo de estos tiempos, en los cuales te dicen que la meditación es buena. El poner tu mente en blanco, los chakras, el pensar, en profundizar. Si nosotros ponemos nuestra mente en blanco, sin duda el enemigo la va a ocupar. ¿Sí? Es mejor que nosotros meditemos, como dice la palabra, que meditemos en ella. Josué 1:8 lo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alguien de aquí quiere que le vaya bien? Meditemos en su palabra. Amén. Muy bien, vamos a pasar a un tercer punto, que es la fe. Entonces vamos desarrollando esto, vemos que los argumentos que nos va a poner el enemigo, porque lo va a hacer, lo veíamos también un poco en la mañana con la prédica del hermano Rocha, van a estar sí o sí, eso lo tenemos seguro, va a estar ahí fastidiando, pero ya tenemos dos herramientas que acabamos de ver. Vamos a estar persistentes en la oración, hay que tener también en el tema de leer la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el tema de la fe, es el tercer punto. Las referencias así están en la presentación, es Romanos 10, 17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven cómo se entrelaza? Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Una segunda referencia es Mateo 17, 20. También está en la presentación. Esta está en la palabra de Dios para todos. Dice: Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Fíjense, busco un texto para ver lo que es la fe. Se lo voy a leer en este momento. Dice: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es una actitud confiada hacia las cosas que Dios ha prometido. Y es la garantía que nos da una posesión segura, incluso hoy, cuando hemos recibido lo prometido por Dios. Juan Calvino escribe: el Espíritu de Dios nos muestra cosas ocultas cuyo conocimiento no puede alcanzar nuestros sentidos. Se nos habla de la resurrección de los bienaventurados, pero mientras tanto estamos envueltos en la corrupción. Se nos declara justos y el pecado habita en nosotros y oímos indecibles. Se nos promete abundancia de bienes, pero a menudo tenemos hambre y sed. Dios proclama que vendrá a nosotros inmediatamente, pero parece estar sordo a nuestros gritos. ¿Qué sería de nosotros si no confiáramos en nuestra esperanza y si nuestras mentes no emergieran por encima del mundo, de en medio de las tinieblas, a través de la resplandeciente palabra de Dios y por su Espíritu? Por eso, la fe es llamada con razón la sustancia de las cosas que aún son objeto de esperanza y la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Alguien sabe quién es Juan Calvino? Juan Calvino fue un teólogo, pastor y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Él habla sobre la fe y cómo lo ve como una sustancia. También les voy a compartir en Hebreos 11, del 1 al 3, palabra de Dios para todos, lo tienen ahí en la presentación. Dice la fe. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. En esta parte les invito, mis hermanos, no lo quise por el tiempo leerlo todo, pero cuando vemos Hebreos 11, del 1 en adelante, en el tema de la fe, hace una referencia a la palabra de Dios de cómo por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés hizo esto, y habla de cada uno de los personajes de la Biblia. Es importante para que lo vean, se los dejo de tarea. Ya por último, esta referencia, mis hermanos, ahí sí les voy a pedir que me ayuden porque está más larga. Ahí en sus Biblias buscamos Mateo 14, del 22 al 33. Amén, está ahí también en la pantalla, lo leemos juntos. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos fueran de la barca. Era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron,
y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces vemos estos versículos, mis hermanos, y a veces juzgamos a Pedro, ¿no? Siempre decimos: es que ibas tan bien, Pedro, ibas caminando sobre el agua y seguramente ya no volteaste a ver a Jesús y te hundiste. No, Pedro ahí le faltó fe. Y a veces también podemos pensar que los que estaban en la barca, que estaban pensando: mira, no tuvo fe y se hundió. Es impresionante cómo Pedro tuvo una muestra de fe. Fue el primero que levantó la mano y dijo: Señor, si eres tú, permíteme que yo camine sobre el agua. Eso es fe, mis hermanos. Y todavía lo siguió comprobando, porque cuando se hunde, ¿a quién le grita? ¿De quién pide su auxilio? De Jesús. Sálvame. Es un ejemplo de fe. Es algo que no podemos ver, pero que necesitamos tener como hijos de Dios. Debemos de entender en el tema de la fe que Dios tiene el control de las cosas. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Cuando entendemos que es por Él y que Él tiene ese control, eso es fe para nosotros. Eso es una demostración de fe en nosotros y poder compartirlo hacia Dios. Sin duda, les acabo de mencionar 3 puntos importantes que debemos de considerar en el tema de los ataques del enemigo. Como les decía al principio, algo certero que tenemos es que vamos a tener los ataques del enemigo. Dejemos de culpar a las personas, de culpar a lo mejor a las situaciones, de culpar a la situación en el trabajo o lo que estemos pasando, y veamos que tenemos un enemigo real, un enemigo que no quiere lo bueno para nosotros. Él quiere lo malo para nosotros. Dios nos preparó para grandes cosas. El problema es que nosotros, con estos argumentos del enemigo, estamos haciendo pocas cosas. Necesitamos comprometernos y entender que estamos en una lucha espiritual. Entenderlo para que el enemigo no nos gane terreno y poderle hacer frente. Concluyo con esto, mis hermanos. Romanos 12:2, no está en la presentación, se los leo. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja quien sea el que domine tus pensamientos, deja que sea Dios. Permítele que Él renueve tus pensamientos. Que ya no te conformes a lo que está pasando en tu situación, a lo que está pasando en el mundo, sino te enfoques directamente en lo que Dios tiene preparado para ti. Es entregar, lo vimos al principio también en la referencia, es entregar esos pensamientos, dejarlos cautivos, olvidarnos de ese viejo yo, olvidarnos de esas costumbres que teníamos en un principio, que no sabemos por qué las tenemos, pero las seguimos haciendo, teniendo esos hábitos que seguimos teniendo. Tenemos que desprendernos sí o sí, mis hermanos, para poder crecer. Tenemos un propósito que Dios ya nos puso y lo estamos dejando, lo estamos postergando. Necesitamos reaccionar, necesitamos despertar. ¿Me ayudan a orar? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor, siempre. Tú siempre das también la salida a todos los problemas, Señor. En esta hora te reconocemos, Señor, y sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, bendito Dios, que tú nos ayudes, Señor, a no enfocarnos solamente en nuestras cosas, en nuestra vida secular, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra escuela, Señor, sino que podamos también ver más allá, Señor, que tenemos un trabajo para ti, Señor, que podamos cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos un día estar ante tu presencia, Señor, y poderte entregar, Señor, las respuestas correctas, Señor, y entregarte el trabajo realizado, Señor.
Confróntanos, Señor, ayúdanos, Señor, y sácanos de esa zona de confort en la cual estamos, Señor. Y prepáranos, Señor, en oración, prepáranos con tu palabra, Señor, y prepáranos en fe, Señor, para dar ese mensaje que tenemos que hacer. Hay muchas familias, Señor, allá afuera, las cuales están viviendo las mismas situaciones, pero los están viviendo solos, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que nosotros podamos ser luz y sal, Señor, en este mundo, Señor, que podamos compartir a más personas, Señor, y que cuando el enemigo ataque con esos argumentos, Señor, nosotros tengamos tu palabra, Señor, para derribar todas esas fortalezas, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer con tu iglesia, Señor, desde ahora para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Continuamos con